episodio número 30 con Malena Contestí, en busca de libertad y la verdad. Hola, mi nombre es Bárbara Lízaga, yo soy la editora general de Aula Magna. En este episodio entrevistamos a Malena Contestí, jurista y liberal reformista. Es una de las fundadoras del partido político Actúa Baleares, es exdiputada de Vox, actual integrante del partido político Ciudadanos y colaboradora de 4TV. Hola Malena, es un gusto tenerte en este espacio con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti. Siendo abogada, ¿qué te inspiró a meterte a la política y a acabar creando un espacio político llamado Actúa Baleares y qué te llevó a salir de Vox? Prácticamente todo tu historial político. Sí, pues mira, la verdad es que, claro, yo trabajaba en el área privada y unos compañeros, en concreto el que fue después el presidente de Actúa Vox, pues me comentó para fundar un partido político, porque en Baleares tenemos un problema que es el nacionalismo catalán. Entonces, siendo ese el mayor problema y no habiendo ningún partido, parece ser que estaba dando las respuestas adecuadamente, pues decidimos hacer un partido nosotros, lo estuvimos comentando, pensando, y al final nos metimos en eso, nos embarcamos, empezamos a juntar gente y la verdad es que el proyecto iba bastante bien. Y fue ahí cuando Vox, a nivel nacional, nos contactó porque en Baleares no tenía una implicación o una integración tan fuerte y digamos que aprovechó que nosotros ya estábamos formando equipos y nos estaba yendo bastante bien para proponernos una coalición electoral para poder ir a las elecciones juntos, aun teniendo nuestras diferencias. ¿Qué pasa? Que a mí se me eligió justo antes de las elecciones en esa coalición para ir al Congreso de los Diputados Nacional y salí elegida además con el mejor resultado de Vox a nivel de España en cuanto a las comunidades autónomas. Entonces, claro, no es un partido que a mí me gustara en su totalidad, pero como teníamos esa coalición y habíamos hablado de cómo iba a funcionar Vox en las instituciones, tenía un planteamiento que parecía que iba a ir más al liberalismo. Y resultó que después, cuando yo llegué al Congreso y empezamos a trabajar, a ver las propuestas, a debatir, a intentar pactar determinadas cosas, en fin, todo lo que tocaba después de las elecciones, pues yo empecé a ver que realmente no me sentía cómoda con muchas cosas. Además, el partido, en vez de ir a una vertiente más liberal, iba cada vez a una vertiente más conservadora, incluso ultraconservadora, ¿no? Es decir, lo que se llama, quizás erróneamente, la extrema derecha. Pero bueno, para situarnos un poco en esos ejes políticos, podría ser adecuado llamarlo así. Entonces, bueno, yo me sentí incómoda y decidí estando en el Congreso, presentar mi dimisión como diputada y me fui. ¿Siempre fuiste alineada a lo que es libertario, un poco conservador, o cuál ha sido tu trayectoria en ideologías políticas? Pues mira, mi trayectoria, mi pensamiento político, incluso mi voto anteriormente a formar todo esto, realmente era liberal. Es decir, liberal, puramente liberal, si se quiere pensar un poco en el liberal clásico, ¿no? Pero mis ideas estarían mucho más acordes a incluso a pactar con la socialdemocracia en un momento determinado que se necesitara, que no con los conservadores o con los ultraconservadores. O sea, yo la verdad es que mi pensamiento no es conservador. ¿Qué crees que le ha dado el éxito a Vox para ser tan popular? Mencionaste brevemente que tiene muy buen marketing y eso te he Sí. escuchado decir en bastantes de tus entrevistas. ¿Puedes explicarnos un poco más de esto? Sí, claro, vamos a ver. En el momento que se crea un caldo de cultivo tan fuerte como ha pasado en España, ¿no? Y en otros países de Europa, e incluso a nivel mundial, en Estados Unidos hemos visto ahora el tema de Trump, aunque salvando las diferencias, por supuesto. Pero si nos centramos en Europa, en España mismo, ¿qué tenemos? Que la izquierda más radical ya ha llegado al gobierno. Entonces, claro, cuando tú tienes este cultivo en el que ves un peligro, en el que hay propuestas extremas de izquierda, ¿qué va a pasar? Pues que realmente es el momento idóneo para que el movimiento opuesto se retroalimente de eso y coja más fuerza, ¿no? Entonces, hemos empezado en una política que parece a veces un partido de fútbol, realmente, en el que no importa tanto el fondo de las propuestas, los tecnócratas, la gente que realmente te aporta datos, que te aporta soluciones posibles, que no la gente que te aporta emociones, banderas, que te dice que te va a solucionar la vida, un poco que te vende, ¿no? Todas las moralidades y el buen español que dice Vox, ¿no? Cómo deben ser las cosas para salvarnos. Esto es un poco lo que hace Vox. ¿Qué pasa? Que en este caldo de cultivo a la gente, a algunos, le resulta atractivo, porque no hay que pensar tanto, pero sí que se debe sentir mucho. ¿Por qué? Porque tú estás en un problema, tienes un gobierno que no te gusta y tienes un partido político que te dice que va a luchar sin ningún tipo de complejo contra esto. Te vende todo tipo de soluciones, además proteccionistas, nacionalistas, cuasi identitarias, te empieza a meter la idea de que ellos no es que sean extremistas, es que son de extrema necesidad.
Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a funcionar por las redes de una manera, la verdad, hay que decirlo, maravillosa. O sea, Vox es el partido que mejor funciona en redes sociales, trabaja muy bien las redes sociales, lleva muchos meses lanzando su mensaje y convenciendo a la gente. Cuando ya tienes todos esos adeptos, cuando ya tienes toda esa gente que ya te ve como un follow the leader, ¿no? Que ya te cree ciegamente, empiezas a hacer fundaciones, como la Fundación Disenso, que está, es decir, están todos los de aborto cero, ultracatólicos, todo lo que te puedas imaginar en ese sentido, en esa fundación. Luego hicieron un sindicato, sin ningún tipo de resquemor. Dijeron que ellos pues, formaban parte y iban a fundar un sindicato obrero. Es espectacular que un partido que se llamara liberal forme un sindicato, porque ellos no son liberales, es decir, es un partido, a sí mismo ha llegado a decir que es antiliberal, antiglobalización o antiglobalista, depende del día. Son un movimiento social y patriótico, es decir, de liberales nada. Pero dicen eso que suena muy bien, a la gente le suenan nuevos conceptos que quizás pudieran dar una solución, empiezan a hacer sindicatos, empiezan a hacer fundaciones, empiezan a tener alianzas europeas con toda la extrema derecha, llamémoslo así para entendernos, aunque sea impropio, digamos, académicamente, y empiezan con Le Pen, empiezan con Orbán, empiezan más allá con Bolsonaro y todo este tipo de personajes, entre otros. Tienen todos los trampistas de España metidos en Vox, prácticamente todos, no todos. En fin, todas estas ideas más radicales y más beligerantes y más extremas llaman la emoción de la gente. Entonces, bueno, tenemos ya que Vox ha vendido un mensaje de lucha, que da igual el fondo, la forma ya le basta a la gente. Entonces, por eso está teniendo tanto éxito este movimiento social, como dicen ellos. ¿Hubo un evento en específico que te llevó a salir de Vox o solo fue un cúmulo de cosas? Fue un cúmulo de cosas. Es decir, vamos a ver, la negociación que llevamos, por ejemplo, hubo varias cosas que sí que me marcaron bastante. Cuando estábamos aquí negociando los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, yo vi concretamente en dos sitios, ¿no? En Madrid y en Murcia, que se estaba debatiendo cómo repartirse el gobierno de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos ponían unas condiciones que si no las aceptaba PP y Ciudadanos, ellos le regalaban el gobierno a la izquierda. No lo llegaron a hacer, pero ellos eran hasta capaces de regalarle a los sociocomunistas el gobierno en determinados sitios si PP y Ciudadanos no aceptaban unas condiciones que además estamos hablando, por ejemplo, del movimiento LGTBI. Es decir, estamos hablando de cosas que realmente no te van a marcar una diferencia muy grande en la sociedad como para que tú las pongas en una condición tan dura, ¿no? O tan agresiva. Entonces, bueno, yo ahí empecé a desencantarme bastante porque vi que empezaban a ser muy populistas y extremadamente duros, valga la redundancia. Y luego las propuestas que íbamos debatiendo, las reuniones que teníamos internas, las relaciones internacionales con las que sabíamos que íbamos a tener y teníamos relación, me empezaron a incomodar bastante. Y claro, ellos internamente decían, como te he dicho antes, que cada vez iban a ser más liberales y en absoluto. Por ejemplo, el tema del aborto. Aquí en España, el Partido Popular mismo habla de las excepciones para el aborto, ¿no? O sea, la despenalización por causas, ¿no? Ellos ni siquiera eso, ellos el aborto cero, tal, y decían que no, que iban a estar pues igual que el PP, pero cuando llegó el momento de la verdad, que va, en absoluto, o sea, sus propuestas eran cada vez más radicales contra el matrimonio homosexual, contra la eutanasia mismo que ahora se aprobó en España, es que han llegado a decir y llegaban a decir que el movimiento, el valor sagrado de la vida, es decir, siempre en términos moralistas, ultracatólicos, una argumentación muy manejada, ¿no? por esas ideas ultraconservadoras, ¿no? Entonces, a mí esto me disgustaba mucho, incluso llegaron a decir que el gobierno utilizaría la eutanasia para liquidar a la gente o liquidar a los mayores. Es decir, son acusaciones tan bárbaras que es que ni siquiera estamos hablando de ideas, estamos hablando de populismo. Entonces, yo entiendo que Vox tenga cierto éxito, sobre todo en algunos puntos, que a la gente le puede resultar atractivo, pero también mucha gente se ha dado cuenta de que hay veces, muchas, que usan el populismo y que llegan a puntos realmente exagerados. Eso es lo que me pasó a mí, estando dentro de Vox. Vi que cada vez iba a ser peor y ya lo hemos visto, cada vez es peor. Ahora ya van incluso a temas como el proteccionismo, el posible control de precios, contra las multinacionales, contra la globalización, pero bueno, es que es una barbaridad. El tema de la inmigración también. El tema de la inmigración, por supuesto que se tiene que regular, por supuesto que tenemos que atender determinadas cosas para que se haga bien y para que no sea injusto para nadie, es decir, sobre todo para los inmigrantes. Pero es que ellos lo pintan al revés. Ellos son una especie de patriotismo nacionalista español. El español primero por su nacionalidad, pero bueno, no, todos somos iguales.
Es decir, ya es que lo pasan de un tema de gestión o de administración y de hacer las cosas bien a un tema de nacionalismo español. Bueno, se encuadran perfectamente en todos esos movimientos nacionalistas, identitarios y demás de otros países. Entonces yo, al ver que todo empezaba a funcionar así, dije, me voy de aquí, yo no comparto esto en absoluto. ¿Fue difícil tomar la decisión de irte? Sí, fue difícil porque estaba yo sola ante un partido como Vox, sola. Y tuve que hacer una serie de hilos, bueno, de empezar a pensar, ¿no?, estratégicamente cómo yo podía marcharme de allí. Lo estuve pensando durante semanas. Lo típico que dices, voy a dejar esto, voy a dejar mi escaño, ¿no?, que estás en una posición en el Congreso de los Diputados por mis principios, por mi incomodidad, cuando hay mucha gente que se vende, ¿no?, a eso. Y realmente yo no soy así, con lo cual dije, no, eso no puede ser un escollo, no puede ser un problema. Yo si no estoy cómoda, no estoy de acuerdo, tengo que marcharme. Entonces tuve que pensar durante semanas cómo hacerlo, cómo realizar mi comunicado, a través de quién, cuál era la mejor manera y cómo yo también cubrirme de alguna forma, porque ir contra un partido, y más un partido como Vox, pues no es fácil. Sí, no es fácil. ¿Crees que hay más integrantes de Vox que comparten tu lineamiento, que se han quedado callados? Muchos, bastantes. De hecho, recibí, no te puedes imaginar la de mensajes, incluso de actuales personas que siguen en Vox, diciéndome que me comprendían mucho más de lo que ellos serían capaces de decir de puerta para afuera. Pero ahí siguen. Es increíble. Claro, yo por, digamos, por lealtad a la persona, si tú me escribes para decirme, oye, me sabe mal, tal, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dices, pero bueno, yo no voy a decir nada. Por supuesto, eso queda siempre dentro del baúl de una relación privada, ¿no?, o de un mensaje privado. Pero sí que es cierto que sé de buena tinta que hay gente que opina como yo, y luego hay gente que ha dimitido antes y después de mí. Lo que pasa que por lo que se han tenido menor relevancia mediática, o se han ido de otra manera, o ha tenido otro peso, o no han dicho lo que pensaban, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que sé que se han marchado porque se sentían realmente incómodos, y ha habido bastantes. Y los que no se han marchado, ¿por qué crees que se quedan ahí? Bueno, ellos, mucha gente sí que cree en el proyecto. Y oye, es legítimo creer cada uno en lo que quiera. Pasa que a mí la parte que me molesta es engañar a la gente. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando veo que lanzan mensajes que son mentira. Y esto es cierto que en política es bastante habitual, es decir, los políticos no son santos, ¿no?, o no somos santos en este sentido, pero procuramos, por lo menos yo en el partido en el que estoy ahora, que es Ciudadanos, de verdad, que procuramos decir la verdad y procuramos, aunque nos cuesten votos, tomar unas decisiones que a veces sabemos que van a ir en contra de nuestra popularidad por momentos puntuales, y lo estamos haciendo porque creemos que es necesario. Pero es que en Vox es justo lo contrario. O sea, se toma el termómetro en base a cuántos votantes puedo conseguir. Y eso es así porque además hacen las estadísticas así. Y eso es bastante terrible. No, yo no me siento bien ahí. Entonces, yo creo que hay gente que realmente cree en eso porque está enfadada, porque vivimos situaciones límite, porque estamos en una situación, y más ahora con el coronavirus, muy complicada. Y la gente, cuando le quitas la comida de la mesa, no te valen las tonterías, no te valen determinadas propuestas que a lo mejor en otro momento te parecen espectaculares. Tú lo que quieres son resultados y quieres vivir. ¿Significa que Vox te lo va a dar? No, no tiene por qué. Puede tener una propuesta buena. Ojo, yo no voy a decir que Vox sea todo malo, ¿no? Por favor, o sea, no vamos a ser dogmáticos. Pero desde luego que te van a vender muchas cosas que luego no te aportarían una solución real. Pero vamos, seguro, de eso se trata el populismo, de eso se trata. Pero hay gente que la emocionalidad ha superado a la racionalidad por las circunstancias. Y estos partidos viven de la emocionalidad y luego de una o dos o tres cosas que dicen que tienen sentido en un momento determinado, y eso también te atrapa, te engancha, ¿no? Y luego ya sigues la rueda. Ahora mismo, ahora por ejemplo con los fondos europeos, no sabemos si es que se han equivocado al decidir abstenerse, es decir, han facilitado que el gobierno de España, de alguna manera, pues se apruebe una proposición del PSOE Podemos para que la gestión de los fondos europeos para las ayudas del coronavirus se gestionen de una manera que es totalmente contraproducente, es decir, más opaca y de una manera más injusta para España. Bueno, pues Vox raramente se ha abstenido de eso, ha facilitado que eso se aprobara. Claro, a todas luces, de una manera técnica, con los datos en la mano, eso es un error. Pues los votantes de Vox, supongo que no todos, siguen apoyándolo, cuando si lo hubiera hecho cualquier otro partido estarían encima como locos, porque es evidente que está mal. Es que les da igual, es decir, viven en la ceguera, un tanto por ciento alto de sus votantes viven en la pura ceguera del dogmatismo.
Es increíble. ¿Y crees que esta ceguera se da porque medios de comunicación los apoyan o por qué? ¿Por qué se ciega? No, la mayoría de los medios de comunicación en España ciertamente no los apoyan. Es decir, que así como te digo que, por ejemplo, la izquierda tiene muchos más apoyos en medios de comunicación, lo tienen mucho más fácil en ese sentido, porque además tienen cierto control sobre determinados medios de comunicación o control o para meter mano en algún momento, ¿no? Y eso se nota, se sabe. Es cierto que Vox no. Lo que pasa es que a la izquierda le sirve mucho que Vox exista, porque mientras Vox exista y meta caña, ellos seguirán existiendo. Porque si tú tienes la extrema derecha, para entendernos, la extrema izquierda va a seguir existiendo, se necesitan, porque ellos te van a decir, yo soy la solución para esa extrema, y van a ganar fuerza, y al revés lo mismo. Entonces necesitan que salgan en determinados medios con determinados mensajes y les ayudan porque los necesitan para ellos subir. Entonces eso, por ejemplo, es un apoyo muy fuerte que en determinados momentos, sobre todo en los electorales, se nota muchísimo. Y luego está que se mueven muy bien en redes, que tienen muy buenas relaciones, como te decía antes, internacionales, saben cómo funciona el tema de abrir fundaciones, asociaciones, colarse en determinadas agrupaciones de personas, ¿no? o de colectivos incluso, saben muy bien cómo funciona y lo están utilizando muy bien. Entonces, diría que es el partido que se mueve mejor en ese sentido, más o menos como en su momento Podemos, que supo también utilizarlo muy bien. Entre Podemos y Vox, ¿cuál crees que es el peor? Bueno, yo soy anticomunista, o sea que es complicada la respuesta, pero yo todavía creo que es peor Podemos, o sea, sinceramente, es decir, Podemos y yo tendríamos pocos puntos de encuentro, nos podríamos sentar a hablar, a debatir, por supuesto que sí, eso nunca me voy a negar, tampoco puedo negar que no haya alguna propuesta de Podemos que pudiéramos hablarla, pero con Vox, por ejemplo, el antinacionalismo catalán, podemos compartirlo. Quizás las formas en alguna ocasión no, pero ahí nos podríamos encontrar. Es decir, recuerda que yo cofundé un partido político y llegamos a un acuerdo en base a unos determinados puntos que sí teníamos en igualdad, de alguna manera, o en similitud con Vox. Por ejemplo, el poder hablar en la lengua española, que ahora con los nacionalismos españoles se está tocando muchísimo a través de la ley CELA y bueno, ya estaba tocado. Entonces, todas estas cosas las compartimos. Antes, supuestamente, la bajada de impuestos, la libertad para las empresas, todo eso que ahora Vox, ya con su proteccionismo y antimultinacionales y demás, ya ha ido virando, que es lo que te decía antes, pero en un principio esas cosas las compartíamos. Entonces yo creo que en esas cosas podríamos llegar a acuerdos más fácilmente con Vox, pero vamos, yo espero realmente que eso no tenga que suceder porque yo con Vox preferiría no tener que pactar nada, realmente. No, Sí, porque luego te tiran de la cuerda, es que luego te tiran y te ponen las mil condiciones y algunos puntos son muy extremos y yo no quiero estar en eso, no me parece que sea bueno para el país, en definitiva. mencionas muchas veces el nacionalismo. ¿Cuál ha sido el efecto del nacionalismo en España? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los efectos negativos? Pues mira, es que en España, como sabes, los movimientos nacionalistas, aquí ya tuvimos el grupo terrorista ETA, que causó hasta hace bien poco numerosas muertes, muchísimo sufrimiento, muchísima división social. Realmente lastramos todavía un problema grande. Ahora tenemos un partido político que es Bildu, que realmente, o sea, no son terroristas, pero hay muchos de ellos que sí son filoterroristas. Y claro, el nacionalismo al final, como dije una vez, es una exacerbación primigenia de que tú te crees mejor por el hecho de tu supuesta nacionalidad, porque es que es peor, porque encima son españoles igual que todos, ¿no? Pero ellos se creen mejores en un sentimiento tribalista, ¿no? Se creen que su cultura es superior y que son mejores que tú por ese hecho. Entonces, lógicamente, si tú impulsas y ayudas y dejas que esos movimientos crezcan, lo único de cajón que vas a crear es división social y enfrentamiento. Porque si yo me creo mejor que tú, o tú no eres como yo, estamos hablando de dogmas, estamos hablando de obligar a la gente a ser de una determinada manera, y si no, estamos hablando de enfrentamiento. Entonces, yo se lo dije una vez a un nacionalista reconocido catalán, mira, si tú te quieres sentar para que hablemos de gestión fiscal, para que hablemos de temas territoriales, para que hablemos de infinidad de cosas que se pueden hablar desde un punto de vista técnico, y me gustarán o no, pero podemos sentarnos, tenemos quizás una racionalidad o una argumentación técnica. Pero cuando me estás hablando de superioridades, cuando me estás hablando de odio, cuando me estás hablando de división o de dogmas, no tenemos punto de encuentro. Y eso es lo que ha pasado por ejemplo, con el independentismo catalán,
que es una absoluta locura. Han llegado a declarar la independencia de una zona de España de una manera totalmente ilegal. Lógicamente han acabado en la cárcel y ahora se hacen los mártires. No, eso no puede ser. O sea, en Cataluña se está sufriendo muchísimo. Ahora tenemos las elecciones catalanas y la gente está sufriendo porque están enfrentados y además económicamente devastados cuando era una de las zonas más potentes de España. Entonces, el nacionalismo al final no trae nada bueno. O sea, los sismos, ¿no? El nacionalismo te va a traer problemas, te va a traer división y te va a traer enfrentamiento. Y en España lo hemos vivido mucho, sobre todo en determinados territorios. Yo soy de Baleares y aquí el nacionalismo catalán llegó hace muchos años. Y aun siendo una comunidad autónoma diferente, incluso teniendo una cultura regional distinta, ellos se adueñan de una manera colonial de nosotros e intentan que nosotros tampoco nos sintamos españoles, que imponernos su idioma catalán sobre todas las cosas y hacernos sentir como ellos quieren, incluso siendo de otra comunidad autónoma. Es como una esquizofrenia, ¿no?, política. Y eso son conquistadores de territorios en base a una idea nacionalista. Por eso trae tantos problemas. A mí me da igual si uno se siente más de su región o le gusta el folclore de su tierra. Me parece perfecto, lo voy a respetar siempre, incluso su lengua, que es riqueza. Lo que no puedes hacer es utilizarlo de manera totalitaria contra tus conciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa en España en algunas regiones, es un problema. Sí, o sea, yo creo que no tiene nada de malo tener amor a tus orígenes y a tu patria, pero en el momento que tú te crees mejor al resto, ahí sí te lleva un montón de problemas. Ese es el problema real, que es cuando lo usas como una herramienta de separación. Ellos ya lo dicen, son separatistas, independentistas. Pues bueno, ¿pero por qué? Es decir, yo se lo dije en una entrevista que tuve con el líder de Esquerra Republicana, pero dejad de engañar a la gente, dejad de utilizar a la gente. Es que les usáis como pilones para arrojarlos contra los demás, para arrojarlos contra los conciudadanos de su región y que se odien entre ellos. Familias se han dividido por la causa nacionalista, de sentarse en la misma mesa a no poder sentarse, ya ahora por el coronavirus, pero por desgracia, pero antes por el nacionalismo en Cataluña, o los odios que hay en el País Vasco, que es que, claro, porque ha habido muertes, ha habido secuestros, ha habido extorsiones por una idea tribalista, hace nada, hace décadas solo, hace poquísimo tiempo. Entonces, para mí es un problema. Hay que luchar no contra eso en sí, sino por la igualdad, porque haya una democracia y haya una igualdad. Claro, es muy extraño. La familia de mi papá tiene orígenes vascos y la familia de mi mamá catalanes. Entonces creo que nunca hubieran podido reunirse si es que no viviéramos en Ecuador. Claro. ¿No? Y ellos entre sí, los vascos y los catalanes, comparten el decir vamos contra España. Con lo cual, a lo mejor yo no sé la ideología que tuvieran, además te lo digo con todo el respeto del mundo a tu familia, pero si ellos comparten las ideas independentistas, a lo mejor incluso estas personas con este pensamiento, ya no tu familia, pudieran sentarse incluso y llegar al acuerdo, ¿no?, de, oye, qué bien, tú eres nacionalista, yo también, cada uno a su tierra. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido estar luchando contra el otro sin llegar a soluciones de nada. Es absurdo. Sí, y creo que muchas de estas protestas o pelear por un nacionalismo se ha vuelto muy violento y no creo que ha llevado realmente a ningún buen resultado en España, ni en ningún lugar del mundo ha llevado un buen resultado. En ningún lugar del mundo, mira, a la gente desde la política en muchas ocasiones se la utiliza, porque la gente son votos. Entonces, los partidos menos leales con la democracia, los partidos que hacen de su ideología pues un dogma, un extremo, siempre van a utilizarte, porque necesitan convencerte y necesitan que tú no te sueltes de esa idea. Entonces, para una cosa que digan que sea cierta o incluso útil, no diremos que no, luego te van a seguir utilizando, porque es imposible que un partido extremo, un partido agresivo, un partido que lo lleva todo al dogmatismo, a las creencias ciegas, tenga razón o se use la racionalidad y tú vas a picar porque estás atado a que eso te va a salvar. Y con los nacionalistas catalanes, por ejemplo, pasa lo mismo. Ellos les venden que, bueno, como si al independizarse fuera a ser una zona mejor, que ellos vivirán mejor, que los españoles no estarán encima, pero bueno, todo eso es mentira. Pero hacen que la gente se lo crea y que te voten porque tú seas su salvador en una guerra que han montado ellos mismos. Es muy triste. A mí eso me entristece realmente. Sí, es súper triste. Hablando de política, ¿cuáles son los principios del partido político Ciudadanos y cuál es el futuro que tú le ves en España?
Pues mira, Ciudadanos es un partido liberal, liberal reformista, realmente como me has descrito al principio. Es decir, es un partido que ahora mismo está, bueno, ahora mismo y siempre dentro de esa ideología. Claro, los momentos complicados que pasamos en este país con los extremos tirando, como estamos hablando, ¿no? Con un gobierno del Partido Socialista con el partido, podemos llamarlo comunista, aunque bueno, Podemos, funciona, además de plantear sus ideas liberales y sus propuestas liberales, que eso lo va a hacer siempre, está dispuesto a tender puentes en un centro-derecha, centro-izquierda. ¿Por qué? Para volver a la moderación y para volver a poder sentarnos en vez de rompernos. Porque tú te puedes sentar con una persona de centro-izquierda, por ejemplo, una persona socialdemócrata, que sea moderada, que sea constitucionalista, que quiera usar la racionalidad. Te gustarán más o menos sus propuestas, pero probablemente tendrás puntos de encuentro muy aceptables, ¿no? Como es el caso de Ciudadanos. Y si te sientas con el centro derecha, lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente tendrás puntos de encuentro en las cosas menos conservadoras. Entonces, yo creo que es lo adecuado en este momento que vivimos en España. No queda más remedio que aglutinar centro-derecha, centro-izquierda y poder llegar a dar una paz y una estabilidad a este país en momentos tan difíciles, con propuestas que realmente sean tecnócratas, para entendernos, ¿no? Más científicas, más basándonos en los datos, en las realidades y no en el populismo. Entonces, Ciudadanos está intentando trabajar muchísimo en esta idea y es realmente duro, porque cuando la gente quiere que le vendas una bandera a gritos y una solución populista, es realmente complicado sentar a esa persona y decir, no, mira, pero es que esto te utiliza. Esto es populismo. Siéntate y dialoga con nosotros soluciones reales, ¿no? Entonces estamos un poco en eso, en ese tipo de trabajo y a veces nos está costando, sabemos, popularidad, fama, política, incluso votos. Quedan 2 o 3 años para las elecciones, no sabemos cuándo van a ser, pero nosotros vamos a seguir pues en esa libertad individual. Es decir, los pilares de Ciudadanos son mayormente las libertades individuales en lo más puro del liberalismo, en todas las propuestas, bien sea aborto, eutanasia, legislación del respeto por los animales, el tema del antinacionalismo para la igualdad de todos los ciudadanos, todo lo que te puedas encontrar a nivel conservador, ultraconservador, Ciudadanos lo rompe para plantear un verdadero liberalismo que sí atienda al individuo como conjunto de la sociedad, no como colectivos, no una colectivización de extrema derecha o extrema izquierda, no un estatismo. Entonces, Ciudadanos es eso, es para mí la encarnación más aproximada al liberalismo de los partidos grandes. Sabemos que no hay ningún liberal puro claro, ahora saldrían los más liberales, los puristas que decimos, y dirán, no, es que Ciudadanos no es puramente liberal. Bueno, ok, de los partidos grandes, el que más se acerca y el que más lo procura es Ciudadanos. Porque, por ejemplo, el Partido Popular es lo que se llama, que para mí es una contradicción, liberal-conservador. Es la típica derecha clásica española, no populista, pero es la derecha española. Entonces tiene muchas de sus propuestas, no todas, que son más conservadoras, sin utilizar el populismo, pero es conservador. Ciudadanos estaría en el centro. Realmente esos puntos conservadores no los toca, no nos gustan, pero no nos vamos realmente a la izquierda puramente. No es como un poco lo que dirían en Francia, ¿no? De no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos realmente de centro, aunque cueste decirlo, pero es así. ¿Qué te inspira a seguir peleando por la política y peleando por tu país? Porque la política puede llegar a ser muy ingrata y sobre todo si es que dices la verdad y intentas hacer las cosas de una manera que no sea populista. ¿Cómo te mantienes inspirada? Bueno, la verdad es que es duro a veces, ¿eh? Y, o sea, yo he pasado por un proceso complejo en el que me he adaptado mejor de lo que yo pensaba, porque desde que me fui de Vox, pasar por toda la presión que hizo ese partido sobre mí, todos sus legionarios, ¿no? Casi en redes sociales y demás, aprendes a que te dé igual todo eso, completamente igual, como tú dices, a decir la verdad o lo que tú consideras que es más necesario para tu país. Y me siento animada porque sigo confiando en el proyecto en el que estoy. Sigo confiando en el que seremos capaces de buscar unas soluciones para este país. Es tan complicado lo que sucede que todavía tengo esperanza en poder ayudar en algo, en poder transmitir esa ayuda y colaborar conjunto con mis compañeros en solucionar alguna cosa, porque es que ese es mi ánimo.
poder aportar alguna solución en un momento tan complicado. Hay algunos que tiran la toalla, pero realmente yo creo que es importante precisamente ahora, ¿no? Ese ánimo de luchar, ¿no? De luchar. Yo creo que hay gente que se desanima con la lucha, yo me animo, es decir, creo que es cuando es más necesario dar el callo y creo que ese es mi ánimo, la necesidad de un proyecto así. Realmente es inspirador que tengas ese ánimo. Mucha gente yo sé que se hubiera dado por vencido. En una de tus entrevistas, que en España están teniendo líos sobre políticos que se vacunan. Acá en Ecuador tuvimos el problema que nuestro ministro de Salud se vacunó a él y su familia. Ha habido cierta gente que ha dicho que se tiene que ir de ahí y otra gente que le ha apoyado diciendo cualquiera le quiere salvar a su mamá. ¿Qué han hecho en España contra los políticos que se vacunan? Pues mira, vaya por delante que a mí me parece una absoluta sinvergüencería que se vacunen los políticos. Es que es una absoluta, me parece terrible, asqueroso. Es decir, estamos en una media aproximada de 300, 400 muertos al día en este país. Gente mayor que no está viendo ni a su familia por miedo. Llevamos meses atrás una gestión pandémica en muchas ocasiones terrible por este gobierno. Los sanitarios, que es que se están contagiando, una barbaridad. De hecho, en la primera ola no tenían ni el material sanitario necesario por problemas de compra, por no tomar las medidas adecuadas, por no gestionar bien los recursos, todo lo que quieras. Dentro de ese desastre llegan las vacunas, que además están con cuentagotas, porque está todo el tema de la negociación de las vacunas, que está siendo un problema para la Unión Europea también, con Pfizer y demás, que eso es otro tema. Y resulta que los listos de turno, los que tienen el carné político en la mano, deciden vacunarse, algunos de ellos, con toda la cara, saltándose el protocolo de vacunación, es decir, de una manera ilegal o por lo menos alegal, y se vacunan ellos porque son políticos. A mí me parece una falta de respeto al ciudadano, no lo apruebo en absoluto, y más cuando no eres una persona que está en factor de riesgo, es decir, en el grupo de riesgo. Es decir, la gente mayor, la gente con patologías, los sanitarios y la gente que está en total contacto, es la gente que se tiene que vacunar primero y tenemos que respetarlo. Y como políticos tenemos que dar ejemplo de eso. Si no damos ejemplo nosotros frente a la gente que estamos gestionando estas cosas, ¿cómo va la gente a respetar nada? Es que me parece una absoluta locura. Y luego, ¿qué se ha hecho? Pues mira, nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, en Murcia un caso que se vacunaron determinadas personas del Partido Popular, de hecho, y claro, nosotros solicitamos que se les cesara, que dimitieran o que se les cesara. Y hemos apretado ahí, realmente se les acabó abriendo un expediente, que el Partido Popular intentó que no, pero no quedó más remedio, y esas personas se van a tener que ir fuera. En otras regiones ha sucedido lo mismo, es decir, se empuja, por lo menos nosotros que no tenemos, y espero que no salga ningún vacunado, porque en nuestro partido durarán 5 minutos y estarán en la calle, pero claramente, pues ahora resulta que, por ejemplo, el Partido Socialista ha aprobado en Extremadura, ¿no? Que es una región de España, están cambiando el protocolo para permitir que los políticos que trabajan en áreas de sanidad, que no dejan de ser políticos, se puedan vacunar al mismo nivel que los sanitarios que están en los hospitales, dando el callo con los enfermos. Al mismo nivel. ¿Por qué? Probablemente porque hay más vacunados de lo que dicen e intentan cambiarlo porque si sale a la luz no puedan echarlo, si ellos ya se cubren. Probablemente sea eso, presuntamente sea eso, me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. No se está haciendo nada realmente desde el Gobierno nacional, no se está haciendo nada ni se está tomando ninguna medida, pero nosotros ya hemos planteado una propuesta que es que cuando esto suceda y se salten el protocolo y estén fuera del grupo de riesgo pertinente, en la fecha que les toque, sean automáticamente expulsados. No, y aunque suene como una manera súper dura de lidiar con esto, creo que es lo necesario, porque si no se arma mucha libertad para que los políticos sí abusen del poder y se vacunen. Pero bueno, tú imagínate, ¿cuántos políticos somos en este país? Yo no sé allí, pero aquí hay como, no sé, 4 veces más de lo que pudiera haber en todos los países europeos. Es una absoluta barbaridad. Imagínate que todos decidimos con nuestro carnet de políticos ir a vacunarnos por delante de la gente por el hecho de ser políticos, además de ser totalmente inmoral e innecesario. Estaríamos legitimados, ¿no? Porque si tú legitimas que un político se vacune, puedes legitimar que se vacunen 1 millón, Sí. ¿no? Claro, es decir, ¿qué diferencia hay entre 1 y 1000 si la argumentación es la misma? Pues nada, vayamos todos a vacunarnos por encima de los civiles, vayamos todos a vacunarnos por delante de los que realmente lo necesitan. Me parece asqueroso, asqueroso.
¿Y se ha visto que la sociedad está indignada contra eso o cuál ha sido el efecto de la sociedad y la reacción? La mayoría de la gente está en contra, la mayoría. Luego hay algunos otros que me imagino que tendrán pues que ver con algún partido preferente o con el partido al que votan o al que pertenecen, que sí que han dejado caer que, bueno, que si son políticos, que a lo mejor están en contacto con una concejalía o con un ministerio o con algún tipo de área sanitaria, que se puedan vacunar, porque a lo mejor es que lo necesitan. No, no es cierto, no lo necesitan. No lo necesitan por lo menos por delante de los que realmente lo necesitan, los que realmente se juegan la vida. Es que ese es el problema. Yo entiendo que tú lo necesitas, yo también lo necesito, o mis padres, pero no van a pasar por delante de la lista porque sean mis padres y yo no voy a pasar por delante porque sea política. Entonces, ellos lo mismo. Si tú estás en un despacho gestionando algo, lo siento, tú no necesitas la vacuna antes que una persona que está en el hospital partiéndose la cara cada día con los enfermos. Y si tú te crees que estás al mismo nivel, tenemos un problema de moralidad importante. Entonces, hay gente que no sé por qué, pocos, se tragan ese discurso, esas justificaciones. Siempre habrá gente que se trae justificaciones absurdas, es inevitable que no existan. Como liberal, ¿crees que sería más efectivo que la empresa privada maneje la vacunación o el gobierno? A ver, yo soy muy partidaria de la empresa privada por muchas cosas. Si bien es cierto que cuando hay problema, como un problema como puede ser una pandemia que estamos sufriendo ahora, tiene que haber una planificación a nivel administrativo, a nivel nacional incluso. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos con muchas contradicciones a nivel administrativo y cuando tiene que haber una planificación para que se solvente un problema que es de índole nacional, tiene que haber una planificación. Es decir, que yo creo que la gestión sí que tiene que ser pública en este caso. Es decir, la empresa privada, lógicamente, es la que está negociando los contratos con los gobiernos. Y ya vemos los problemas que nos ha traído, en este caso, el tema de los laboratorios. Estamos con unas luchas en la Unión Europea con el tema de los contratos que además están ocultos porque hemos solicitado que los publiquen y no los van a publicar. Y ahora el tema de abastecimiento está en entredicho con la vacuna. Entonces, yo no quiero decir que porque sea privado o público sea mejor o peor, pero que desde luego hay que llegar a buenos contratos a nivel estatal para que eso pueda ser administrado a toda la sociedad adecuadamente, yo creo que sí que es necesario. Por una planificación, por tener un orden en un problema es urgente, es de urgencia nacional. Sí, realmente es una cosa de urgencia nacional, creo que no solo en España, sino a nivel mundial. Claro, Y creo que los países sí deberían comenzar a cuestionarse mucho más de eso y en lo que se han analizado los planes, cuál es la misión final. Y yo creo que la misión es tener menos muertos en el país. Entonces, con esa meta en mente, realmente gestionar bien todo lo que es la vacunación. claro, es que al final si tú no tienes un plan para una cosa que se puede asemejar a una situación de guerra, porque está claro que no es de guerra en cuanto a un enfrentamiento, ni guerra civil, ni guerra internacional, pero sí que es una guerra del ciudadano con una pandemia y está muriendo mucha gente cada día. Si tú no pones un orden y unos protocolos, va a ser muy complicado. Por ejemplo, en las comunidades autónomas, el Gobierno nacional en España ha abandonado mucho toda la relación interterritorial. ¿Qué pasa? Que las comunidades autónomas están sin competencias, pero tampoco sin resultados, porque no pueden actuar en muchas ocasiones. Y tú estás en Madrid. Yo, por ejemplo, viajo cada semana por trabajo y yo paso de Madrid a Baleares, de Baleares a Madrid. Bueno, pues las reglas son distintas. Es decir, yo estoy en Madrid y tengo un toque de queda distinto, una normativa completamente diferente, unas sanciones distintas, una idea diferente, una gestión distinta, todo, el plan de vacunación diferente, todo diferente. Los aeropuertos, los cierres, los perimetros, todo distinto. Me voy a Baleares, tengo otra cosa. Me voy a no sé dónde, tengo otra cosa. Y dices, bueno, pero es que nosotros estamos todos comunicados y al final esto para las empresas también es un problema, porque una empresa que a lo mejor está vendiendo en toda España o tiene diferentes trabajadores que vienen de diferentes sitios, o, me explico, si no podemos coordinarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, esos funcionamientos ante una situación que parece casi de guerra, el gobierno nacional debiera poner una planificación para que funcione, para que no haya contradicciones, para que haya competencias. Y no lo está haciendo bien.
Sí, así es. Para cerrar la entrevista, quería preguntarte en cuál red social eres la más activa para que nuestros seguidores puedan seguir escuchando tus ideas. Creo que realmente es inspirante conocer a alguien que pelea tanto por la honestidad, no se canse de hacer eso. Bueno, muchísimas gracias. Se procura lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, yo solo utilizo Instagram y Twitter, y en los dos me llamo Malena Contestí, o sea que allí pueden seguirme. No tengo Facebook, debería abrirme uno, pero no lo utilizo, no lo tengo. Tenía unos 11 años que no sé, pero solo tengo Instagram, Malena Contestí, y Twitter, Malena Contestí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ha sido un gusto escuchar todas tus ideas. Por favor, un placer, Bárbara. Muchísimas gracias a vosotros. No te olvides de hacer clic en suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales.